Escucha el susurro lento del delta. El agua se abre como un abanico de espejos, reflejando el cielo en 1000 tonos de azul y dorado, mientras los arrozales se inclinan con la brisa suave. Las casas de madera, alzadas sobre pilotes, parecen flotar sobre el agua. Humo ligero se eleva de un fogón de barro, y el canto de las aves se mezcla con el sonido rítmico de los remos. Bajo este paisaje sereno, se esconden huellas de un imperio olvidado, un reino que no dejó pirámides ni torres de piedra, sino canales rectos como lanzas, diques que domaban el agua, y mercados donde el mundo antiguo se dio la mano. Ese reino fue Funan, nombrado en las crónicas de diplomáticos chinos, recordado en cuentas de vidrio halladas en los campos, en monedas que viajaron desde Roma hasta este delta lejano. No era un reino de montañas, sino de agua, un imperio tejido con mareas y monzones. Esta noche vamos a viajar atrás, a los primeros siglos de nuestra era, al puerto de Ok-Eo con su bullicio, a la leyenda de una princesa serpiente y un brahman extranjero, y a la vida sencilla que, sin saberlo, levantó el primer imperio del sudeste asiático. Mira un mapa en tu mente, el sur de Camboya y Vietnam, un laberinto de ríos y brazos que se abren al mar. Allí nació Funan, no como una gran ciudad de piedra, sino como una red de aldeas, montículos y almacenes conectados por agua. El delta era su tesoro, porque cada brazo del Mekong era un camino, y cada canal excavado una promesa de control. Entre los siglos Mie y Treta, mientras en Roma aún resonaban los ecos de gladiadores, aquí los campesinos sembraban arroz. Los comerciantes cargaban resinas y los pilotos guiaban barcos hacia refugios seguros. El secreto de Funan no fueron sus ejércitos, sino su posición. Los vientos del monzón traían barcos de India, con cuentas de carnelia, telas finas, especias aromáticas. Cuando el viento cambiaba, esos mismos barcos zarpaban hacia China cargados de arroz, maderas y marfil. El delta era un engranaje perfecto. Ofrecía arroz en abundancia, agua fresca, pescado sin fin, y sobre todo, seguridad para los navegantes. Controlar Funan significaba controlar la bisagra entre dos mundos. Los cronistas chinos lo sabían, y lo describieron como un reino rico, lleno de canales y mercados. Un lugar donde el río se convirtió en frontera y en camino a la vez. Todo reino tiene un mito de origen, y Funan no es diferente. Las viejas crónicas hablan de un brahman llamado Kaundinya, un hombre que venía del oeste, con un arco sagrado que brillaba como si estuviera tocado por los dioses. Dicen que al llegar al delta encontró resistencia. Una reina llamada Soma, hija del mar, a veces descrita como princesa naga, mitad mujer, mitad serpiente. La batalla fue corta, el arco sagrado inclinó la suerte, pero en lugar de enemistad nació un pacto. Kaundinya y Soma se unieron en matrimonio, y de esa unión surgió la dinastía de Funan. Quizá la historia no sea literal, pero los mitos siempre esconden verdades. Este nos dice que Funan fue un cruce de mundos, donde ideas indias, palabras en sánscrito, rituales hindúes y budistas, nociones de reyes y dharma, llegaron en barcos y se mezclaron con las creencias locales de agua, serpientes y espíritus. Soma representa la tierra, el río, el poder local. Kaundinya, los vientos lejanos y el conocimiento extranjero. Juntos simbolizan lo que fue Funan, un delta abierto al mar, pero enraizado en su suelo. Un lugar donde el mito y el comercio se dieron la mano, y donde lo divino bendijo lo cotidiano. Imagina el amanecer en Ok-Eo. La neblina se levanta lentamente sobre los arrozales, y el murmullo del mercado comienza a llenar el aire.
En los muelles de madera se apilan grandes tinajas de aceite, cestas llenas de pimienta negra y cuerdas enrolladas listas para asegurar los barcos. Un grupo de marineros con sombreros cónicos descarga resinas perfumadas, mientras un escriba anota las cantidades en tablillas de bambú. Al lado, un orfebre funde cuentas de oro en moldes de arcilla, y los niños observan cómo las gotas brillantes se enfrían hasta volverse joyas diminutas. Se escuchan voces en diferentes lenguas. Comerciantes del sur discuten precios. Mercaderes indios ofrecen telas finas, y viajeros chinos preguntan por pilotos que conozcan las mareas. Se han hallado monedas romanas en este lugar, medallones de oro que cruzaron medio mundo, junto a cerámicas finas de India y cuentas de vidrio venidas de lejanas costas. Ok-Eo era un puente entre mundos, un almacén donde se cruzaban rutas, un puerto que latía al ritmo de los monzones. Cada amanecer era un nuevo comienzo. Cada barco que zarpaba llevaba con él no solo mercancías, sino también historias y creencias que unían continentes. Cómo se gobierna un imperio donde las carreteras son ríos, no con murallas altas, sino con confianza, rituales y control del agua. Los reyes de Funan, como Fan Shiman, nombrado en las crónicas chinas, entendieron que el poder no era dominar por la fuerza, sino garantizar que el puerto funcionara. Un comerciante volvía si encontraba básculas justas, arroz suficiente y protección para su barco. Los jefes locales enviaban arroz, hombres y lealtad, y recibían títulos, regalos y prestigio. Era una red, como un mandala en el agua, con la capital en el centro, y la influencia extendiéndose hacia los bordes, cada vez más débil. La religión sostenía todo. Los templos modestos ofrecían incienso a Vishnu y Shiva. Pequeñas imágenes del Buda daban paz a los viajeros, y los espíritus del río seguían recibiendo flores y arroz. La escritura se introdujo poco a poco. Las inscripciones en sánscrito mezcladas con palabras locales, contratos grabados en cobre y cuentas llevadas en hojas de palma. El ejército no era grande, pero sí rápido. Botes ligeros con lanzas y escudos, y quizá elefantes marchando por los diques cuando la estación lo permitía. La verdadera arma era el tiempo, saber leer las mareas y obligar a los rivales a llegar siempre en mala hora. Más allá del comercio y la diplomacia, el verdadero poder de Funan estaba en sus canales, rectos, profundos, algunos de varios kilómetros. Unían aldeas con los brazos del Mekong y transformaban los humedales en campos de arroz fértiles. Cavar un canal era trabajo duro, hombres y mujeres hasta la cintura en barro, pasándose cestos de tierra de mano en mano, mientras un capataz medía la profundidad con un largo palo de bambú. Los niños corrían llevando agua fresca, y una anciana reía cada vez que alguien resbalaba en el fango. Cuando el canal se encontraba con el mar, había celebración, incienso encendido, cocos partidos en ofrenda, y la primera barca probando la corriente. Un canal no era solo una zanja, era un compromiso con el futuro. Prometía que los ejércitos podrían moverse incluso en la estación de lluvias, que los campesinos sembrarían a tiempo, que los comerciantes llegarían al puerto antes de que cambiara el viento. Los arqueólogos todavía encuentran huellas de esos cortes en la tierra, líneas rectas imposibles de explicar como obra natural. Cada canal era una vena abierta en el delta, por donde circulaba la vida misma. Esa fue la verdadera grandeza de Funan, convertir barro y agua en prosperidad. El delta no vivía aislado. Su fuerza estaba en mirar siempre hacia el horizonte. Al oeste, los puertos de la India enviaban cuentas rojas de cornalina,
tejidos teñidos con colores vivos, espejos de metal que brillaban como el sol. Al norte, la corte de China pedía maderas aromáticas, caparazones de tortuga, especias raras que daban prestigio en banquetes imperiales. Al sur y en la península, otros puertos emergían, pequeños pero ambiciosos, aprendiendo las mismas lecciones que Funan había escrito en el agua. Los reyes de Funan enviaban embajadas a China, llevando presentes exóticos, plumas de aves tropicales, maderas preciosas, y a cambio recibían sellos, títulos, reconocimiento. Pero los rivales más duros no siempre eran otros pueblos, sino el propio calendario. El monzón dictaba las reglas. Si un barco salía tarde, debía esperar meses en puerto. Si se adelantaba, las tormentas podían tragarlo. Por eso Funan se volvió indispensable, porque aquí los marineros encontraban pilotos expertos, almacenes seguros, arroz y pescado que alimentaban a las tripulaciones mientras aguardaban el viento. El mar era peligro, pero el delta ofrecía refugio, y en cada refugio se cobraba un impuesto, justo, pero constante. Así Funan convirtió los vientos del monzón en monedas de oro. Los grandes imperios parecen lejanos, pero se sostienen en la vida de gente común. Imagina una casa sobre pilotes al amanecer. El padre revisa una red de pescar colgada para secar. La madre lava arroz en un cuenco de barro. La abuela ensarta pequeñas cuentas de plata, y un niño curioso mira entre las rendijas del suelo, viendo reflejos del agua donde pasa una barca silenciosa. Fuera, los arrozales brillan como espejos. Los búfalos de agua caminan despacio, arrastrando un arado sencillo de madera, y las garzas levantan vuelo en bandadas blancas. Los artesanos trabajan sin prisa. Un herrero vierte bronce en un molde. Un tejedor convierte fibras en telas con dibujos que imitan las ondas del río. Al caer la tarde, la familia se reúne en un altar humilde. Hay una pequeña imagen de Vishnu, otra del Buda, y al lado un cuenco con flores y arroz para el espíritu del río. La vida era simple, pero abundante en gestos. Cada día repetía el mismo ritmo, y en ese ritmo estaba la fuerza de Funan. Porque un imperio no se sostiene solo en reyes y diplomacia, sino en miles de manos que trabajan, siembran, rezan y mantienen viva la corriente. En la sombra de un árbol, un maestro traza signos en la arena con un palo. Los niños repiten en hojas de palma, inclinados sobre el suelo. Algunos signos son nuevos, palabras del sánscrito que llegaron en barcos, mezcladas con voces locales que hablan de arroz, tormentas y serpientes. Así nació una escritura propia, híbrida, medio extranjera, medio del delta. Los templos eran modestos, pero llenos de significado. Una pequeña estatua de Vishnu en bronce, un Buda sereno con las manos en mudra. Al lado, altares de madera dedicados a los espíritus del agua. El humo del incienso se mezclaba con el olor del pescado secándose. El sonido de campanas colgadas en el viento acompañaba los rezos. La religión no era lujo, era un lazo. Decía al comerciante que las básculas justas eran sagradas, al rey, que su deber era proteger y dar, al campesino, que cada semilla plantada tenía mérito y sentido. La escritura permitía guardar cuentas, leyes y crónicas, y también mantener viva la memoria. Un reino se sostiene en piedra, pero también en palabras. Y Funan dejó palabras que aún hoy hablan de justicia, orden y fe en medio del agua. La riqueza siempre atrae miradas, y Funan no fue la excepción. Mientras sus canales llevaban arroz y barcos, otros pueblos observaban con atención.
Algunos jefes del interior empezaron a cuestionar los tributos. Otros puertos del sur ofrecían precios más bajos, y los mercaderes se dejaban tentar. El delta, además, nunca era estable. Un dique podía romperse con una crecida. Un canal podía llenarse de sedimentos. Una aldea podía desaparecer bajo el agua en una sola noche de tormenta. Los reyes astutos enviaban cuadrillas a reparar. Distribuían arroz en años de sequía. Ofrecían regalos para calmar a los jefes rebeldes. Pero no todos los gobernantes eran iguales. Algunos descuidaban el trabajo. Y el agua, sin compasión, les recordaba que aquí manda la naturaleza. Un imperio en un delta es como un barco. Se mantiene a flote mientras todos reman al mismo ritmo. Cuando las manos se cansan, el barco comienza a hundirse. Así la tensión crecía en los bordes. Y poco a poco, la red que unía a Funan empezó a mostrar grietas. En los siglos VI y VII, las crónicas chinas mencionan un nuevo nombre, Chenla. Este poder emergía más al interior, en tierras altas, menos dependientes de las mareas, con fortalezas construidas en colinas y control sobre rutas terrestres. Mientras Funan seguía vigilando el mar, Chenla extendía su influencia río arriba, hacia planicies fértiles y montañas ricas en recursos. Los comerciantes comenzaron a elegir otros puertos. Los embajadores chinos empezaron a recibir delegaciones con nombres distintos, y Funan, poco a poco, se desdibujaba en los documentos. Quizá las inundaciones dañaron sus canales. Quizá las luchas internas debilitaron a la corte. Quizá simplemente los tiempos cambiaron, y las rutas también. Lo cierto es que Chenla tomó el relevo, heredó las escrituras, las técnicas hidráulicas, los rituales, y comenzó a proyectar un poder más territorial que marítimo. Funan se apagó sin un colapso repentino, como una lámpara que se consume lentamente. Pero sus llamas, pequeñas, múltiples, siguieron ardiendo en los reinos que le sucedieron. Hoy, si caminas por los campos de Okeo, verás solo arrozales planos y horizontes interminables. Pero tras la lluvia, cuando el sol cae oblicuo, aparecen marcas en la tierra. Líneas rectas, imposibles de ser naturales. Huellas de antiguos canales, ahora cubiertos de barro y cultivo. Los campesinos, al arar, encuentran a veces pequeñas cuentas de vidrio, campanas de bronce, fragmentos de cerámica. Las llevan al mercado, o a veces a un museo cercano, donde investigadores las limpian y clasifican. En vitrinas se exhiben monedas romanas que alguna vez viajaron miles de kilómetros, medallas de oro con inscripciones extranjeras, moldes para joyas que aún conservan la forma de collares olvidados. Los arqueólogos dibujan mapas con drones y descubren que bajo los arrozales actuales late todavía la geometría de Funan. Ese es su eco, no un templo inmenso que domine el paisaje, sino canales, mercados y objetos que hablan en voz baja. Un sistema, más que un monumento. Un modo de convertir barro y agua en riqueza, y de abrirse al mundo desde un rincón escondido del delta. El río siempre enseña, aunque no hable. No puedes ordenar al monzón que sople antes, pero puedes esperar y leer sus señales. No puedes detener la crecida, pero puedes abrir un canal y guiarla. Esa fue la sabiduría de Funan. No desafiar a la naturaleza, sino caminar a su lado. Los pilotos sabían que el color del agua revelaba la profundidad, que la forma de las nubes anunciaba tormentas, que el canto de ciertas aves era aviso de cambio de estación. Los campesinos entendían que el barro fértil era un regalo, aunque viniera con inundaciones. Los reyes comprendían que un buen gobernante no era quien imponía su voluntad, sino quien sabía escuchar al río,
y a su gente. Por eso Funan duró siglos, porque fue paciente, atento, y supo convertir lo imprevisible en costumbre. Y aunque el reino se apagó, la lección permanece. En el delta, la fuerza está en adaptarse, en fluir con el agua, nunca en pelear contra ella. En los libros de historia aparecen nombres de reyes, de embajadores, de ciudades. Pero el verdadero peso de Funan estuvo en manos anónimas. Los obreros que cavaban canales hasta la cintura en barro. Los campesinos que doblaban la espalda sembrando arroz. Las mujeres que hilaban fibras para tejer telas resistentes. Los artesanos que pulían cuentas de vidrio hasta que brillaban como estrellas. Estaban también los escribas, que copiaban contratos y listas de impuestos bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Y los pilotos, curtidos por el sol, capaces de guiar un barco en plena niebla solo escuchando el golpe del remo contra el agua. Esas manos, esos ojos atentos, fueron la muralla invisible de Funan. Nunca aparecieron en crónicas chinas, ni en inscripciones solemnes. Pero sin ellos no habría habido comercio, ni arroz, ni templos. Un imperio no se levanta solo con coronas y títulos. Se levanta con miles de gestos cotidianos. Y en Funan, cada gesto sumó. La noche cae sobre el delta, y el canal se oscurece como un espejo de obsidiana. Faroles flotan sobre el agua, pequeñas llamas que titilan como estrellas en movimiento. En un embarcadero de madera, un barco se prepara para partir. Amigos levantan la mano en despedida. Un escriba guarda un sello en un paño de lino, y el patrón da 2 golpecitos al casco antes de soltar las amarras. El bote se desliza despacio, dejando una estela que dibuja caligrafías breves, signos de agua que desaparecen al instante. La luna se refleja en la superficie, y su luz se mezcla con el brillo cálido de los faroles. Todo fluye, todo vuelve, dice el río en su idioma eterno. Funan ya no está en mapas ni crónicas recientes, pero sigue vivo en los canales ocultos bajo el arroz, en las cuentas de vidrio que aún aparecen tras la lluvia, en las historias susurradas al calor de una lámpara. Así cierra nuestro viaje, con la certeza de que el agua guarda memoria, y mientras el delta respire, Funan seguirá contando su historia, una y otra vez.